Hace unos días jugaba con mi sobrina, que es una niña muy activa, y me di cuenta de que la observación, la ejecución y la verbalización de todo lo que hacíamos estaban muy sincronizadas. Sucedía todo a la vez. Por ejemplo, ella venía, se acercaba hacia mí corriendo y me decía, corre, Alberto, corre conmigo. Después yo la veía saltando y le decía, qué bien estás saltando. Y ella me decía, vamos a correr aún más rápido. Y nos poníamos a correr rápido. Mi pregunta es quizás si esta interacción, esta sincronización de estos tres, de lo que vemos, lo que hacemos y lo que decimos, es algo mundano o realmente hay sustancia desde la perspectiva del embodiment que estábamos tratando. Las dos cosas. Es más, yo te diría que porque es algo mundano, cotidiano, trivial, es sustancial, nos revela cosas importantes sobre el lenguaje. La paradoja acaso es que muchas de las teorías más famosas sobre cómo adquirimos el lenguaje pasan por alto este hecho, ¿sí? El hecho de que cuando usamos el lenguaje estamos en un contexto corporal de acción, de intenciones, ¿sí? Y muchas veces se describe el proceso de adquisición del lenguaje solamente como un ejercicio lógico. Si estás expuesto al input, vas a terminar desarrollando ciertas capacidades lingüísticas. Esto es algo que puede hacer una computadora, una calculadora, un algoritmo cualquiera, pero nosotros no somos ni computadoras, ni cabezas flotando, ni algoritmos cualquiera. Somos seres, individuos, situados con intención, con agentividad, que hacemos cosas con nuestro cuerpo mientras utilizamos el lenguaje. Y una de las principales cosas para las que el lenguaje sirve es para nombrar, denominar, construir, imaginar, representar aquello que hacemos, que vemos, que sentimos, que ejecutamos. Entonces creo que hay algo absolutamente fundamental para entender cómo hacemos nuestros primeros palotes en ingreso al mundo lingüístico, en entender que el lenguaje no ocurre en un vacío corporal. Lejos de ser un ejercicio simplemente de estar expuesto al input y de encontrar patrones, la adquisición del lenguaje es un proceso social, situado. Y hablamos de las cosas que hacemos, de las cosas que observamos. Y el cerebro, una de las muchas cosas que podemos decir sobre él, es que es una gran máquina asociativa. Las cosas que suceden en conjunto, el cerebro las imbrica, las conecta, hace sinergia entre ellas. Cuando corremos, saltamos, nos movemos, describimos lo que hacemos. Cuando alguien se mueve, lo observamos y alguien nos cuenta lo que está pasando. Esa relación es fundamental. Y la única forma de pensar el lenguaje en ausencia de estos vínculos es realmente descarnando el lenguaje, sacándolo de la esencia de lo que es un vehículo para la comunicación y para mediar nuestra relación con el entorno. Una de las formas en las que el cuerpo está presente es quizás la gestualidad. Y los niños sabemos que cuando aprenden el lenguaje utilizan los gestos y los propios padres los refuerzan. ¿Es esto importante? ¿Debemos entender cómo son los gestos en la infancia para hablar de corporeidad? Bueno, la infancia es la gran maestra del investigador del lenguaje. Es decir, que si acudimos en la escena que tú cuentas con tu sobrina es fundamental. Si acudimos a esto, a los niños en el desarrollo temprano, el niño entre el primer año y ese tercer año de vida, por ejemplo, pues vemos que ocurren muchas cosas. Y esas cosas son muy significativas de cara a la adquisición del lenguaje adulto. Una de ellas es el gesto. El gesto, evidentemente, desempeña un papel fundamental. Hay varios tipos de gestos, gestos simbólicos, el niño juega a que bebe, a que prepara la comida y cosas así, pero hay un gesto que destaca sobre todos, que es el gesto de señalar con el dedito. El señalamiento es un gesto universal y se adquiere invariablemente en torno al primer año de vida y es un precursor obligado del lenguaje. Si no aparece el gesto de señalamiento, rara vez emerge el lenguaje. Y suele haber un desfase temporal pequeño. Cuando aparece el gesto de señalamiento, a los pocos meses aparecen las primeras palabras. ¿Por qué es tan importante el gesto de señalamiento? Porque es un esquema fundamental de la comunicación humana. En el gesto de señalamiento, tanto si el niño lo usa como si lo entiende, las dos cosas van parejas, en ambos casos tenemos esa triada básica de la comunicación que es un interlocutor que produce un mensaje, un receptor y un referente, un objeto referente. Y el niño entiende eso, entiende ese mecanismo de comunicación incluso antes de que tenga las primeras palabras.
hasta el punto de que hay una correlación entre adquisición del gesto de señalamiento, que es espontáneo, y adquisición de lenguaje. Tan central es ese vínculo, de hecho, que hay evidencia que sugiere que los niños que primero comienzan a hacer uso de esta facultad de señalar con el dedo para identificar un referente, son los que primero empiezan a ingresar al mundo verbal, al mundo de las palabras. Y también hay estudios que sugieren que los niños que tienen un desarrollo o un repertorio, digamos, de gestos y formas de comunicación gestual más variados son los que terminan teniendo un vocabulario más variado en la primera y en la mediana infancia. Pero no solamente el lenguaje es una cuestión de andamiaje y de anclaje en nuestro repertorio motor. El lenguaje, esta capacidad de que tenemos esta especie de usina de nuestra experiencia, digamos, también le echa mano a nuestras capacidades perceptivas de múltiples modalidades. Cuando nosotros pensamos en el significado de una, no sé, una hoja, por ejemplo, una planta, ¿no? El significado implica un montón de cosas. No solamente cómo la planta se ve, sino también cómo huele o cómo se siente al tacto, ¿no? Las cosas que podemos hacer con ellas, por supuesto, ¿no? Si la podemos agarrar de un modo u otro. Pero toda esta información sensorial, de algún modo, converge en los significados que las palabras evocan, que suscitan. Y es interesante esto, ¿no? Cuanto más multimodales son los caminos que uno tiene de acceso a una palabra o a los que una palabra puede llegar, más rico es más rica es esa matriz que una palabra de un modo pone en juego cuando la comprendemos, cuando la pensamos, cuando la producimos. Eso se observa muy bien, volviendo otra vez a nuestro laboratorio natural en la observación del niño en su interacción con la familia, ¿no? Nosotros tenemos un estudio desarrollado a lo largo de 2 años en que efectivamente registrábamos escenas domésticas de interacción de niño-madre y ocurre ahí lo que algunos psicólogos evolutivos llaman el escenario manipulativo básico. Es decir, que en esa interacción, en esa comunicación temprana, desde entre el primer año y el tercer año de vida, el niño manipula objetos con toda esa información multisensorial que le llega y se comunica sobre los objetos, le pone palabras, le pone nombres a los objetos y nombra también las acciones mismas. Nosotros observamos, por ejemplo, en ese registro continuo durante 2 años, que las acciones manipulativas, coger, romper, tirar, etcétera, iban estrechamente asociadas en el tiempo, una ventana temporal muy breve, con el uso de los verbos manipulativos correspondientes. Y eso tanto en el niño como en la madre, porque es una escena manipulativa básica, pero es una escena comunicativa básica también, donde se desarrolla toda esa corporeidad del lenguaje. ¿Y cómo casa esta multimodalidad, esta combinación de estímulos que estamos viendo con algunas prácticas de algunos padres y algunas madres que consisten en, quizá porque no tienen recursos o el tiempo, dejan a sus hijos y a sus hijas enfrente de una pantalla varias horas al día? Esto no es una combinación de estímulos buena para aprender el lenguaje, porque es solo visual y sonora. Claro. Es muy interesante el punto, Alberto, porque si la adquisición del lenguaje fuera solamente una cuestión de exposición al llamado input, ¿no? A palabras y al lenguaje, con eso estaríamos ya, ¿no? Estoy escuchando todo el día enunciados, textos en la televisión. Pero acá es donde la investigación también puede tener consecuencias aplicadas, incluso para la crianza, ¿no? Hay estudios que han mostrado esto, que no importa tanto como predictor del desarrollo de las habilidades lingüísticas o incluso del éxito escolar, la cantidad de vocabulario o de lenguaje a la que un niño está expuesto, sino la cantidad de habla dirigida. Cuanto más interpersonal es el uso del lenguaje cotidiano, mejor es el desarrollo del lenguaje, incluso mejor es el desempeño escolar ulterior. Y el tema de las pantallas es particularmente interesante. Hay un estudio que se publicó hace unos años en una de las principales revistas de pediatría del mundo, en la que se examinó la relación entre el tiempo de exposición a pantallas en la primera y mediana infancia
y la integridad de tractos estructurales en nuestro cerebro, como el fascículo arcuato o el fascículo uncinado, que ponen en diálogo de modo concreto distintas regiones que son fundamentales para el desarrollo de habilidades lingüísticas y también otras funciones cognitivas. ¿Qué se encontró? Que a mayor tiempo de exposición a pantallas, multidispositivos, televisores, celulares, laptops, iPads, etc., menor era la integridad estructural de estos tractos, lo cual sugiere que por lo menos en ciertos entornos la exposición a pantallas podría tener en la primera infancia un impacto negativo sobre aspectos centrales y anatómicos de nuestro cerebro. Quizá, estoy hablando intuitivamente, ¿no? Quizá es distinto una pantalla individual que una pantalla compartida y comunicada. Por ejemplo, concibo la idea de que si el niño y los adultos ven la misma película o el mismo corto de dibujos animados y se comunican e interactúan luego sobre ello, es muy distinto que el niño con su pantalla individual aislado del mundo, ¿no? Entonces puede haber una forma más benigna de uso de pantallas como pantalla compartida y comunicacional, quizá.